que ya hemos sido bendecidos como en este día. Quizás diría, hermano, hermana, un poquito ya pasado, pero el tema que vamos a tratar hoy, que hizo Jesús en la semana conocida como Semana Santa. ¿Qué hizo en esa semana nuestro Dios? ¿Qué sabe usted acerca de esto? Es lo que vamos a estudiar hoy en este día, este primer día de la semana. ¿Qué hizo Jesús en la famosa, como le llama la gente, en la famosa Semana Santa? Pues bien, vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Todos los cristianos, esta semana, estos 15 días que hemos pasado, todos los cristianos, esta semana es una semana de reflexión. Debe ser una semana de reflexión, no una semana para vacacionar como comúnmente. Escucho más la palabra vacaciones que reflexión, que acerca de Dios. Y debe ser, hermanos, una semana de reflexión, de meditación. Recuerden ustedes lo que yo he dicho aquí, he citado unas palabras de nuestro hermano Gilberto, que él decía, el ser humano por lo menos debe meditar 20 minutos diarios. Una frase del hermano Gilberto que se me ha quedado grabado en mi corazón. El ser humano por lo menos debe meditar, debe reflexionar en el día, al final del día, 20 minutos. ¿Qué pasó en este día con mi vida? ¿Cuántas bendiciones he recibido? ¿Le debo algo a Dios? Debe ser entonces, hermanos, reflexión. Es considerada santa, así se le llama, la gente le llama Semana Santa, pero para Jesús fue mucho más que eso. Fue una semana de una profunda entrega y consagración al no escatimar su propia vida y dar por amor de todos nosotros. Reflexionemos sobre la tremenda responsabilidad que tuvo Jesucristo en los 7 días de la semana conocida santa. La cruz de madera que fue pesada y se hizo más pesada con la tremenda carga que tuvo que llevar por los pecados de toda la humanidad. ¿Qué podemos dar a Jesucristo? Es una pregunta, hermanos. ¿Qué podemos dar a Jesucristo a cambio por todo lo que hizo por nosotros? Cada domingo invitamos nosotros a la reflexión. Invitamos a la reflexión porque en la comunión o en la cena o en la mesa del Señor ponemos un video de parte de lo que nuestro Señor pagó por ti, parte de lo que hizo Jesús por nosotros. Los golpes, los azotes, como según el video, como su piel en la espalda es desgarrada por unos látigos que terminaban en gancho, que al penetrar en la piel, para poder sacar cada uno de los ganchos, tenían que girar o tirar de ese látigo. Y eso desgarraba, quebraba, hermanos, los músculos de la espalda de nuestro Señor. ¿Usted recuerda alguna vez de niño, de niña, en su pie, en la planta de su pie, se clavó usted algún clavo? ¿Alguna vez se cortó con algún vidrio? ¿Qué sintió usted? No podíamos, hermanos, yo no solo una vez, yo muchas veces, no podíamos ni asentar la planta del pie, porque era un dolor tremendo. Y más si no avisábamos a papá, mamá, al abuelo, la abuelita, la tía con quienes vivíamos, entonces esa herida, hermanos, se infectaba y era un dolor tremendo. Recuerdo que se ponía, la abuela me enseñaba y compraba y tenía en casa como un tubito de bambú chiquito, donde venía ahí, hermanos, eran remedios caseros, venía en ese bambú chiquitito una pasta, crema o pomada, como usted le quiera llamar, que se le llamaba trementina. La famosa trementina que se le ponía en la herida a la persona y eso ayudaba, era la idea de los abuelos, de los antepasados. Pues bien, vamos entonces a reflexionar. Vamos a ver qué hizo Jesús en esta semana conocida como Semana Santa. Debe ser una semana de reflexión, hermanos. Y hay un problema muy serio al cual quiero profundizar un poquito, breve pero profundo. Nos han encajonado o nos han encasillado a que
se llevan a cabo eventos para cada cosa en el año. A ver si me doy a entender. Eventos para cada cosa en el año. Tenemos eventos desde el día de la mamá, tenemos eventos desde el día del padre, tenemos el día de la bandera, tenemos eventos para todo, hasta ahí para el estudiante. Y está bien, pero el problema radica, hermanos, en que ¿qué va a pasar con las personas que celebraron esta Semana Santa? ¿Qué va a pasar las semanas restantes del año? ¿Qué sigue? Diríamos, hermanos, en un lenguaje figurado. Terminó hoy la Semana Santa, dice la gente. Bueno, ¿qué sigue entonces? Bueno, ¿qué celebración? Y ya se prepara, ya se olvidó, ya dejó atrás la reflexión, ya dejó atrás el significado, lo que representa ese sacrificio que hiciera una vez y para siempre nuestro Señor Jesucristo. Y Él era, hermanos, el Cordero preparado por Dios para ofrecerse en sacrificio. No más. Por eso cuando está este señor ante la gran multitud y le pregunta ¿a quién querés que os suelte? Entonces la gente dice, pues queremos que sueltes a Barrabás, porque Barrabás representa todo lo negativo, todo lo contrario a las cosas de Dios. Entonces todo eso estaba preparado. Pero vamos entonces de lleno, hermanos, a qué hizo Jesús en la famosa Semana Santa. Empezamos con el domingo. El domingo, hermanos, en la Escritura es conocido como el Domingo de las Palmas. ¿Por qué Domingo de las Palmas? Es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén. Mateo 21, 1 al 11. Mire lo que dice la palabra. Mateo 21, 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21, 1 al 11, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¿Se imagina usted toda esa gran multitud, hermano, hermana? En domingo entra el Rey, entra el Dios Todopoderoso, encarnado. Y la gente se emociona y la gente llena su corazón de alegría ese domingo y dice que cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba tanto atrás como adelante, Hosana decían: Hosana al Hijo de David, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Yo puedo imaginarme, hermanos, el rostro de toda esa gran multitud dando la bienvenida a nuestro Señor. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el Hijo, este es Jesús, el Hijo de Dios. El domingo, hermanos, hay un gran evento. Quisiéramos, hermanos, hacer el punto del domingo, permitir y ponerle alfombra a nuestro Señor Jesucristo, pero la alfombra en el corazón de cada una de las personas. Y decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero que entrara Jesús al corazón de cada persona. Y no solamente tender el manto, tender las ramas, tender las palmas en el piso
y luego desecharlas y tirarlas a la basura y hacernos una pregunta: ¿qué sigue después? ¿Qué fecha vamos a celebrar ahora? Diría la sociedad, mundialmente hablando. No, hermanos, no nos equivoquemos. Vamos a permitir entonces que Jesús sea quien venga. Él dice allá en Apocalipsis: yo llego, toco a la puerta y llamo. Y hay algo importante, hermanos. El que quiera, dice la Biblia. ¿Hasta dónde manifiesta el respeto Dios? Por tu persona, por nuestra persona, por mi persona. Dice Jesús: el que quiera, yo toco, yo llamo. El que quiera, ¿qué pasa, hermanos? Va a abrir la puerta. El que quiera va a abrir la puerta y yo voy a entrar a él y él a mí o él conmigo y vamos a cenar, vamos a comer juntos. Pero es el que quiera, es el que quiera. Entonces Dios, ¿acaso Dios no tiene poder, hermanos, como para obligar a la gente a que le obedezca? Suficiente poder. Y lo recuerdo, me encanta recordar esta parte allá de la escritura, hermanos. Cuando un ángel, dice la Biblia, solamente un ángel eliminó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Un solo ángel. ¿Acaso dijo Jesús a ese gobernador: acaso no crees tú que yo tengo poder para mandar a llamar, no un ángel, hermanos, sino legiones? Legiones. ¿Cuánto es una legión? Dice la palabra, dice los estudios, que una legión comprendía aproximadamente entre 6,000 y 7,000 personas. 6,000, 7,000 personas. Y si un ángel elimina en una sola noche a 185,000 soldados asirios, imagínese mandar a llamar legiones, no una legión, legiones. Miles y miles de ángeles. ¿Acaso tú no sabes que yo tengo poder? ¿Acaso no sabes tú que yo tengo la autoridad para mandar a llamar legiones de ángeles para que peleen por mí? El poder de Dios. Si un ángel hace esto, imagínese miles de ángeles solamente al mandato, a la voz de nuestro Señor, y ellos seguramente le iban a obedecer. Pero entonces lo importante, hermanos, es que entre Jesús y no solamente detendamos las ramas como hicieron aquella vez en Jerusalén ese domingo, sino abrir el corazón y que sea Jesús quien viva, quien more en el corazón de cada uno de sus hijos. El lunes, hermanos, ¿qué pasa el lunes? El lunes dice la escritura que maldice a la higuera. Marcos 11, 12 al 14, y también limpia el templo. El mismo lunes hay maldición a la higuera y se seca, y también limpia el templo. Dice la escritura, hermanos, allá en Marcos 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. El lunes, ¿qué pasa el lunes? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Estoy leyendo Mateo 21, 1 al 11. Al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Permítanme, hermanos. El lunes, estoy en Marcos, está ahí una diapositiva aquí que se interpuso. Marcos, hermanos, 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14, disculpe. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces el lunes, hermanos, nuestro Señor tiene hambre. ¿Por qué habla la Biblia de que tenía hambre? Porque dice allá Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante, solamente lo cito como referencia, dice que así como sus hermanos participaron de sangre y carne, así nuestro Señor participó de ello, para que por medio de su muerte, Él pudiera acabar con la muerte, acabar completamente y lanzarla al infierno, a la muerte, para que así Él tenga todo el poder, tenga toda la preeminencia cuando Él se manifieste en aquel día.
Por lo tanto, hermanos, Él es un Dios terreno, es un Dios humano en la persona de Jesús. Entonces siente hambre. ¿Usted ha comido higo alguna vez? Yo creo que sí. Y más en diciembre, en las fiestas. Y voy a decir algo personal, hermanos. Disculpen, aquí en este pasillo, no, en el otro pasillo, a la mitad había, mi madre sembró una mata o un árbol de higos. Y daba higos, hermanos. Yo tuve la fortuna de cosechar higos sin haber sembrado. Entonces yo pasaba y espiaba a ver si no estaban por ahí los dueños, y yo veía que la puerta abierta, pero no había nadie. Entonces yo tomaba el higo y comía y ya me iba. ¿Quién iba a ver si estaban ya en mi estómago? Entonces comía higos, y muy sabrosos, hermanos, muy dulces. Pues Jesús tiene hambre y va con la higuera y no hay frutos. Esto, hermanos, tiene un profundo significado en la vida de cada uno de sus hijos. Porque la higuera viene a representar cada uno de nosotros. Por eso decimos que esta semana debería ser de reflexión, lo que la gente le llama la Semana Santa. Los frutos. Si Jesús con la higuera no encuentra fruto y la maldice y se seca, tiene un profundo significado. Y no nos estamos refiriendo solamente al predicador o a los hermanos que estén a cargo de una congregación en cualquier parte del mundo, en donde vean este video, sino, ¿no dice pues la Biblia que cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios? ¿Pero solamente los varones? No, hermanos. Todo el conjunto de hombres y mujeres que conformamos el cuerpo de Cristo, que formamos la iglesia del Señor, en todo el mundo, tenemos la responsabilidad de dar fruto. Por eso decimos que esto es una profunda responsabilidad. Y por eso debe ser de reflexión. ¿Por qué? Porque Jesús maldice a la higuera y no encuentra fruto por ello. Entonces, esta higuera se seca. Esto sucede el lunes. Y el mismo lunes, hermanos, mire la higuera sin fruto. Jesús denuncia, la denuncia que Jesús hizo del árbol, la cual Pedro consideraría más tarde como una maldición, era una señal del juicio inminente de Dios sobre Israel, y no una reacción airada debido a que Jesús tenía hambre y no halló comida. La higuera simbolizaba la esterilidad espiritual de Israel con la impresionante apariencia externa de su religión. Jesús aprovecha la oportunidad para dar una enseñanza con la cual estaba avisando lo que le sucedería a Israel. Entonces tiene un significado, hermanos, y por eso va la multitud, los apóstoles con él, y al no comer, al no encontrar el fruto, entonces la maldice a la higuera. Pero era una enseñanza, diríamos, hermanos, era una alegoría que Jesús hace con esta expresión, con esta narración este lunes, de que esto iba a suceder con Israel en su tiempo, porque había hecho de todo nuestro Dios para salvar al pueblo de Israel, y sin embargo no encuentra el fruto que debería dar el pueblo de Israel a raíz de las bendiciones de Dios. Entonces esta higuera viene a representar esto, hermanos, el pueblo de Israel. Pero cada cristiano, cada cristiana, tenemos también esa responsabilidad. Pero a veces, hermanos, estamos, y lo digo por mí, a veces estamos tan metidos en los asuntos de la vida que nos olvidamos de servir a Dios. Por eso decimos, es una semana de reflexión. Es una semana de reflexión. Y hermanos, Marcos 11:15 al 18, Marcos 11:15 al 18, el mismo lunes, miren lo que pasó, Marcos 11:15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Hermanos, el templo de Dios, el templo lo habían convertido en un mercado. Por favor, quiero que usted traiga a su memoria si alguno de ustedes, hombres o mujeres, ha estado alguna vez en la Ciudad de México. No me tiene usted que decir. Traiga su pensamiento a su mente si usted ha estado alguna vez en la Ciudad de México. Sobre todo, hermanos, en diciembre. En un diciembre. Ahora ubíquese usted, estamos en diciembre, en un día allá en la Ciudad de México, y de pronto dice por ahí la esposa o dice el esposo, vamos a caminar, quiero hacer algunas compras. ¿En dónde creen ustedes? En Tepito. ¿Puede usted imaginarse Tepito en diciembre, hermanos, ya después que dieron el aguinaldo? La gente aglomerada, la gente ahí de compras. ¿Puede usted caminar libremente en Tepito? No, hermanos, es difícil, es complicado. Y después con las bolsas de compras se le antoja tomar el metro. Y usted lleva costales de bolsas negras donde ha hecho las compras para irse al hotel. Entonces quiere abordar el metro. ¿Es fácil abordar el metro en la Ciudad de México? Es complicado. Te quieres subir y cuando vienes a ver, apareces fuera, pero fuera de la estación, porque la gente te empuja, te jala y con las bolsas, entonces no se puede, hermanos, es difícil, es complicado. Todo el mundo empuja, todo el mundo empuja, todo el mundo quiere subirse al metro, porque todo el mundo tiene prisa. Y luego si tienes que transbordar de una estación a otra, tienes que pasar por abajo escaleras, caminas o corres, subes, pasas para tomar el otro metro, el otro vagón. Entonces se complica, está la multitud. ¿Se imagina usted el ruido? ¿Se imagina usted el escándalo de la gente en esa fecha? Hermanos, lo mismo estaba pasando en el templo este día lunes. Había una tremenda mercadería por la cual Jesús se molesta y dice, ustedes han hecho la casa de Dios, la casa de mi Padre, en una casa de ladrones. Y debe ser una casa de oración. Por eso, hermanos, es que mostramos un poco de celos. Y en la casa del Señor, en varios lugares, debemos cuidar esto. Y él dice que con un azote empieza a volcar las mesas, a los cambistas les reprocha y hace una limpia. El lunes. Pero vamos al martes, hermanos. El martes es un día de enseñanza. Se habla, usted lo puede consultar en casa. El martes es un día de enseñanzas donde Jesús habla sobre su autoridad. Desde Mateo 21, versículo 28 hasta el capítulo 27. Es una narración que está haciendo Jesús de su autoridad. Habla también, hermanos, sobre las parábolas en el capítulo 22, capítulo 23 de Mateo. Habla también, hermanos, sobre las señales y el fin del mundo. Habla de que Jerusalén va a ser destruido. Ven, este templo, pues yo lo puedo construir, derribarlo y construirlo en 3 días. Se refería a su persona. Pero él anunciaba, hermanos, en todo Mateo 24, anunciaba la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Y diríamos, hermanos, ¿cómo Dios permite un templo tan caro, económicamente hablando? Porque había oro, había plata, las cortinas de lino fino, las maderas cortadas de Líbano, los cedros. Bueno, era una maravilla, hermanos. Era algo sumamente valioso, sumamente costoso.
el templo que se había construido. Y sin embargo, hermanos, Jesús dice que esto va a ser destruido. ¿Ven todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que sea destruido. Hermanos, yo creo, en mi humilde opinión, que así hay cosas, hermanos, que nos atan al pasado. Así hay cosas que nos atan a nuestra niñez. Así hay problemas que nos atan en nuestras emociones y que es necesario que eso sea destruido totalmente de nuestros corazones. Porque son las cosas con las cuales batallamos. Y Jesús dice esta aplicación y esto se cumple. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. En el año 70 se destruye este templo. Entonces habla sobre las señales y del fin del mundo. Habla también sobre el juicio a las naciones, todo el capítulo 25. Jesús anuncia a sus discípulos que alguien traicionará al Hijo de Dios, que es Judas el Iscariote, y también predice la negación de Pedro, allá en Juan 13:38. Entonces, esto sucede el martes, las enseñanzas de Jesús. Ese venía anunciando, venía preparando los corazones, las emociones de los que le rodeaban y de los discípulos para que no fuera algo sorpresivo. ¿Estuvo usted el viernes en la ciudad? ¿Salió usted a la ciudad este viernes aquí en la ciudad de Villahermosa? Si no salió, qué bueno que no salió. Pero posiblemente usted se haya enterado en las noticias de lo que sucedió este viernes en la Ciudad de México, en la ciudad de Villahermosa, sobre todo en la parte de Ruiz Cortines, desde Mina o del Mercado hacia Europlaza. ¿Qué pasa, hermanos, este jueves? Pues, hermanos, resulta que hay una carrera ciclista. No sé si el hermano Luis participó, pero vinieron de otros estados y se hace una carrera, hermanos, maratónica. Cierran desde Mina hasta Europlaza sobre Ruiz Cortines. Y se hace un caos el viernes por la mañana, hermanos. Tremendo. Todo mundo gritando, insultando, molesto. Eran tabasqueños. Yo no trabajé el viernes en la mañana, hermanos. Entonces, se arma un lío porque empieza la gente a atacar a los organizadores a través de las redes sociales, a través de los programas en vivo, por la radio, etcétera, etcétera. De tal manera, hermanos, que tienen que quitar habilitar inmediatamente esta avenida, y hasta venían todavía ciclistas en la parte de acá de atrás, hermanos, que se habían quedado rezagados. Y se armó en grande porque por poco y atropellan a un montón de ciclistas que estaban en la competencia. Jesús predice la negación de Pedro. Si usted se hubiera enterado de eso, hermano, porque según se dice que no se informó, de pronto, te levantas habitualmente a la hora, desayunas, no sales a las carreras porque eres organizado, eres organizada, no sales a las carreras con mucho tiempo, feliz, cantando, y vas manejando, o vas en el taxi, o vas en la combi, no hay ningún problema, y de pronto está cerrada esta avenida, se divide la ciudad. Entonces, Jesús, hermanos, sabía acerca de todos estos acontecimientos de la negación del apóstol Pedro. Pero sin embargo, dice la Biblia que así, aún sabiendo Jesús, los amó desde el principio hasta el fin. No los dejó de amar. Judas incluido. Judas incluido. Entonces el martes hay enseñanzas, están las enseñanzas de Jesús. Y el miércoles, hermanos, es un día del gran retiro o descanso. La Biblia no habla nada acerca del miércoles, día del gran retiro o descanso. Mientras tanto, Judas, el Iscariote o de Iscariot, conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. El miércoles. No hay acontecimiento que registre en la Biblia acerca de asuntos que haya hecho Jesús. Sin embargo, habla nada más de esto del gran retiro o descanso. Mientras tanto, este señor, conocido como Judas de Iscariot, conspira
se pone de acuerdo con los sacerdotes, entonces traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Y el jueves, hermanos, lava los pies Jesús de los discípulos, Juan 13, 5 al 12. Los lava en señal de humildad. Es difícil ser humildes, hermanos. Vivimos en un mundo donde, y permítame, me disculpo por esta frase que voy a decir y que necesito decir. Este mundo confunde a la gente humilde, perdón por la palabra, confunde a la gente humilde como tontos. Qué tonto eres. ¿Cómo te hacen y te dejas? Y se dice, no, hermanos, otras palabras más altisonantes. Pero es cuestión de balance. Es cuestión de balancear el asunto. Jesús lava los pies de los discípulos en señal de humildad. En señal de humildad. Y luego Jesús, hermanos, el mismo jueves ora en el Getsemaní. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús entra en un estado emocional conocido de que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Alguien recuerda esa frase de lo que pasa en el ser humano? Y no solo a Jesús, sino a muchas personas se ha registrado, registra la historia de que ha habido personas que han sudado sangre. No es un hecho aislado lo que sucede con Jesús, sino que es tanta la agonía, es tanto lo que sigue, lo que viene a su vida física, entonces es tanta la angustia que empieza, dice la Biblia, a sudar sangre, hematidrosis, médicamente así se conoce. Y hay registros, repito, donde mucha gente ha sudado sangre. ¿Qué pasa, hermanos? La hematidrosis, se revienta la dermis, la epidermis, y los vasitos que están dentro de la piel se perforan y permite que en los poros de nuestro cuerpo se revuelva la sangre de esos vasitos rotos, y entonces se sale la sangre con el sudor en nuestra piel. Comúnmente, ¿has tomado algún medicamento tan fuerte que te sube la presión y hasta al lado del iris, la bolita negra aquí, el iris, alrededor del iris, lo blanco del ojo se llena de sangre? Porque es tanta la presión que tienes en el cuerpo que se rompe, hermanos, los vasitos acá del ojo, entonces se llena el ojo de sangre. Si no se llena toda una parte, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y está todo rojo, es sangre. Pues en la piel ocurre lo mismo, hematidrosis. Jesús, hermanos, es su agonía, es su angustia, porque, hermanos, Jesús sabía lo que venía a su vida. Sabía el dolor, porque fue humano, como tú y como yo. Y ahí está el video, hermanos. Es y lo digo en lenguaje figurado, es una caricatura, en realidad, de lo que nuestro Señor sufrió. Cuando ponemos el video, como Jesús ha sido atormentado, ha sido desvelado y está hasta temblando del dolor está temblando, porque le han desgarrado la piel, porque le han desfigurado su rostro, porque le han roto los tendones de su cuerpo, porque le han perforado, porque lo han colgado y lo han injuriado. Si a otro médico, si a otro salvaste, pues sálvate, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Le hacían escarnio, le hacían burla. Y él sabía, por eso entra en esta etapa, hermanos, conocida como la hematidrosis. Y ahí está. ¿Y saben qué hace? ¿Saben qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre con su Hijo a él estando ahí en el Getsemaní? Viene un ángel. Dios envía un ángel. Y la Biblia es clara. Y la Biblia dice, hermanos, que este ángel viene y dice la Escritura que le consolaba. ¿Qué le diría el ángel a Jesús?
¿Qué palabras habrá escuchado Jesús en sus oídos de este ángel? Porque sabía lo que realmente vendría en su cuerpo, el dolor, el sacrificio, los golpes, la burla, etcétera, etcétera. Y el ángel enviado de Dios le dice que está ahí para consolarle. ¿Qué palabras? ¿Qué escuchas tú cuando estás en angustia, hermano, hermana? ¿Qué escuchas tú de las personas que te aman cuando estás sufriendo? Cuando has perdido un pariente, un familiar, un hijo, una hija, un esposo, una mamá, un hijo. ¿Qué palabras escuchas? No escuchas escarnio, no escuchas burla, no escuchas nada que te cause más dolor. No clavan y mueven y remueven la herida, sino escuchas palabras de consolación. Y lo primero, hermanos, que vemos cuando vienen a darle consuelo a una persona que ha perdido un familiar, vienen y le dan, ¿qué cosa, hermanos? Un abrazo. Le abrazan, le estrechan fuerte hacia la persona y le empieza a decir palabras de consuelo. Hermano, hermana, lamento tu dolor. No quizá pueda entender lo que estás pasando en este momento, pero sí sé, me imagino tu dolor en tu corazón por la pérdida de tu madre, por la pérdida de tu padre, por tu hijo, y era el hijo que más amabas, era el único hijo. Entonces, el ángel ahí abrazando posiblemente a Jesús, y dice la Biblia, consolando, porque se aproximaba el traidor con la turba judía, el Iscariote. Y luego, hermanos, se produce el arresto de Jesús, de acuerdo a Juan 26, 47 al 56. Hermanos, y el viernes vienen los juicios de los judíos, vienen los juicios de los romanos, viene el interrogatorio de Herodes y Poncio Pilatos, y acontece algo terrible físicamente hablando: la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, ¿qué hubiera sido si hubieran crucificado a Barrabás? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Para qué queremos a un traidor? ¿Para qué queremos a un personaje que representa traición, dolor y todo lo malo? Las tinieblas. ¿De qué nos iba a salvar? ¿De qué nos iba a librar si este hombre llamado o conocido como Barrabás fuera crucificado? Tenía que cumplirse lo que la Escritura decía desde el Antiguo Testamento. Es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Entonces, cuando los sacerdotes y aquella multitud reunida ahí decidiendo qué hacer con Jesús, esa gente estaba cumpliendo al pie de la letra, estaba obedeciendo indirectamente los propósitos. El sábado, hermanos, el sábado se conoce como el sábado de gloria. Jesús pasa al paraíso y lleva consigo al ladrón quien fue crucificado junto a Jesús. Hermanos, permítame esta palabra. El diablo pensó que había acabado con los planes santos y divinos de Dios. Y se lleva un chasco porque él mismo estaba cumpliendo los mandamientos y los propósitos de Dios. Porque si él no hubiera entrado en el corazón de Judas, porque si él no hubiera entrado, no hubiera tocado el corazón de Anás y de Caifás, si no hubiera empujado y puesto palabras en las emociones de esta turba judía cuando pedían qué hacer con Jesús llamado el Cristo, si el diablo no hubiera estado ahí, tú no estuvieras hoy aquí, ni yo estuviera. Estaríamos, como dice la Escritura, todavía muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero era correcto, era justo, era así el plan de Dios. El enemigo puesto en el corazón de Anás y de Caifás, los sumos sacerdotes, en el corazón de Judas, en el corazón de la multitud, cuando cada uno de ellos gritaba: sea crucificado, sea crucificado. Era el enemigo quien estaba ahí poniendo las palabras en el corazón de la persona donde habitaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, era el enemigo cumpliendo
los propósitos de Dios. Entonces el enemigo cree que ha vencido, ha terminado con Dios y con su Hijo. Y el sábado está el reposo, hermanos. Y el domingo, domingo de resurrección, Cristo vive. Cristo vive y aparece a la vez en diferentes lugares y a diferentes personas. Número 1, a María Magdalena, Marcos 16:9. A otras mujeres, Mateo 28:9. A Pedro, 1 Corintios 15:5. A los 2 discípulos, Lucas 24:15 al 31. A los 10, estando Tomás ausente. ¿Dónde estaba un discípulo de Jesús el domingo? ¿A dónde se habrá ido Tomás? Si todos estaban reunidos ahí. Ya Jesús les había dicho, vayan allá van a recibir la promesa de mi Padre. Pero todos reunidos, pero no estaba un discípulo de Jesús llamado Tomás. ¿Y por qué lo registra la Biblia? Dios tiene sus planes y sus propósitos. Es para que tú no te quedes en casa, hermano. No te quedes en casa, hermano. Porque si estoy equivocado, me corrigen. Creo que el domingo, el día del Señor, no hay nada más importante que servir y adorar a Dios. Tomás estaba ausente. Juan 20, 19 y 24. Lo dice Dios. Y si Dios lo dejó escrito, es porque tiene una enseñanza. Y luego a los 11, ya estando Tomás presente. Juan 20, 26 al 28. En domingo. Cristo vive, hermanos. Cristo resucitó de los muertos, venció a la muerte y tiene el poder suficiente para levantarte, para levantarnos. Un tronco que había sido cortado de un árbol grande y que daba fruto, es tirado. Y este tronco, con la lluvia y con el polvo y los residuos que tiraban otros árboles que estaban cerca, se hace un montoncito de tierra alrededor. Y de tanta lluvia y del sol que le daba, de pronto ese tronco, hermanos, sale un retoño. Y estando en un piso, no en la tierra, sino en el piso, arriba de una casa, está el tronco ya seco, diríamos. Pero aún así, de ese tronco seco, pudo la naturaleza salir el retoño, como para ser arrancado y volverlo a sembrar. El poder de la naturaleza, y esa naturaleza proviene de Dios. Quiero, hermanos, hacer una dinámica chiquitita y ya terminamos. Sabes que tú tienes un valor, tienes un valor que Dios te ha dado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que vales mucho y que a veces perdemos nuestros principios, nos olvidamos de nosotros y no nos valoramos. Y hoy yo quiero pedir un favor. Quiero que alguien de aquí de la audiencia me dé prestado el billete que tenga de mayor denominación. El billete de mayor denominación, que me lo dé prestado para hacer esta dinámica. ¿Quién tiene un billete de mayor denominación aquí en la audiencia? ¿Alguien tiene uno de a 200? Bien, ¿alguien tiene alguno de a 500? No es ninguna subasta. No es ninguna subasta, no se va a vender nada. Es una dinámica. A ver, ¿quién tiene? Ahí apareció uno de a 200. ¿Alguien tiene uno de a, no hay de 300, ¿verdad? No hay, ni de 400. De los 200 sigue los 500. ¿Alguien tiene un billete de 500? ¿Sí? ¿Me lo presta, por favor? Voy a hacer una dinámica. Staff, ¿me ayudas, hermano? Te va a dar 500 y te lo puedes gastar. No, es una broma. Vamos a hacer una dinámica. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Puedo doblarlo? ¿Arrugarlo un tantito? No pasa nada. Miren, hermanos, esta es la dinámica. Va a alzar la mano los que quieran este billete de 500 pesos. Solamente los que quieran el billete de 500 pesos. ¿Quién lo quiere? ¿Qué hace la mano? El hermano Elvis, la hermana Lupita, la hermana Linda, el hermano Javier, la hermana... Yo también lo quiero. Aquí no lo quieren. No lo quieren.
Bueno, ¿quién lo quiere? Dijimos, hay como 5 o 8 personas que quieren este billete de 500. Fíjense bien lo que voy a hacer. ¿Quién quiere ese billete de 500 arrugado, doblado y maltratado? Otra vez, los mismos. Bueno, ya está todo maltratado, tiene golpes, tiene heridas, pero falta todavía algo más que tenemos que hacer. Y fíjense lo que vamos a hacer, lo tiramos y lo aplastamos. Lo aplastamos. Ya está todo hasta despedazado. Está sangrando. ¿Quién quiere el billete? Así todo pisoteado, golpeado y maltratado. ¿Lo quiere? Bueno, yo quiero que por lo menos 3 de ustedes, de los que alzaron la mano, me digan por qué quieren este billete, todo maltratado y golpeado y arrugado. Hermano, tiene el mismo valor. ¿Acaso el haberlo apretado así le hace perder su valor? Sigue siendo un billete de 500. ¿Acaso el suelo pisoteado pierde su valor? No, hermano, no, hermana. Eso eres tú. Eso somos nosotros. Eso somos los cristianos. ¿Te ha golpeado alguna vez el enemigo? ¿Has atravesado por llanura, por mares y ríos, sequedales? ¿Te has angustiado? ¿Te has desesperado? ¿Has tenido problemas? ¿Has querido tirar la toalla? ¿Ya sientes que no puedes más? ¿Estás siendo pisoteado? Pero no pierdas la esencia. No pierdas tu valor. No pierdas lo que tú eres. No pierdas lo que somos. Ahí está. No tengo más palabras. Gracias. Gracias.